¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Esta es nuestra semana número 2 de Clases Online. En esta oportunidad vamos a ver el tema de análisis vectorial uno. A ver, comencemos. A ver, previamente vamos a ver la teoría. Para entender lo que es el análisis vectorial, tenemos que saber qué es un vector. ¿Está bien? Prácticamente un vector es una flecha, es una flechita que tiene algunas partes. Vamos a ver. Ahí está el vector. Los vectores tienen un módulo o tamaño, también un origen. Si trazamos una línea, esta línea que está acá, esta línea que se encuentra, ¿no?, debajo del vector, pero si te das cuenta está orientado igual que él, se va a llamar línea de acción. Va a ser muy importante, que vamos a usar más adelante. Ahora, si trazamos el eje X y encontramos el ángulo aquí en posición normal y en sentido antihorario, veremos que ese ángulo es la famosa, o es denominado dirección. ¿Está bien? Es la dirección. Ahora, también aquí la puntita de la flechita es justamente el sentido. Esa parte de acá del vector indica el sentido. ¿Está bien? Esos son los elementos básicos de un vector. Bien, sigamos. Ahora, los vectores tienen una representación matemática. ¿Está bien? Hay que tener mucho cuidado con lo que es un vector y lo que es el módulo del vector. De forma sencilla, los vectores son flechitas, son flechas. ¿Está bien? Los vectores son flechas que se pueden representar con letras mayúsculas o minúsculas, pero sobre estas letras mayúsculas o minúsculas siempre va a ir encima de ellas una flechita o una rayita. ¿Está bien? Bien, veamos a ver. ¿Qué es un vector? Vector, como te dije, son flechitas. Ahí están. Pueden ser cualquier tipo de flechitas. Eso es un vector. Ahora, estos vectores, como te dije, se les puede dar un nombre. Se les puede representar así. Él puede ser el vector A, el vector B, ¿te das cuenta? Mira, una flechita o una rayita tiene encima de él las letras. Puede ser en mayúscula o en minúscula. Ahora, ¿qué es el módulo de un vector? El módulo de un vector simplemente es el tamaño. ¿Está bien? Es el tamaño. Veamos, si yo tengo aquí el vector P y sabemos que mide 5 centímetros, que es su tamaño, entonces esto de aquí yo puedo representarlo, ¿no?, de esta manera. Digamos, a ver, estas dos barritas me van a ayudar a denotar que yo estoy acá representando el tamaño o módulo del vector P. ¿Quién es? Esta flechita. Entonces, yo solamente aquí estoy diciendo que su tamaño es 5 centímetros. Ahora, también hay otra forma, la forma práctica. Mira, en vez de ponerle las barritas y la flechita, simplemente puede ir la letra P. Ojo, esto de acá solo sirve para representar el tamaño. Si te piden vector, estamos hablando de las flechitas de una letra con una raya o una flechita encima de ella. No te olvides, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Se entiende la diferencia? Fácil, ¿verdad? Sigamos, sigamos. A ver, bien, chicos, en la mayoría de los ejercicios nos van a pedir calcule el vector resultante, calcule el módulo o tamaño del vector resultante. Entonces, vamos a entender qué es un vector resultante. Veamos, un vector resultante simplemente es la suma, ¿no?, geométrica de los vectores. O dicho de otra forma, el vector resultante es un solo vector, un único vector que va a representar a un grupo de vectores. Si yo tuviera varios vectores, como estaba viendo ahí, entonces todos ellos yo los puedo juntar, ¿está bien?, y formar solamente un vector. Claro, para poder hacer esta junta, esta suma geométrica, hay métodos, ¿está bien?, que vamos a ver más adelante. Entonces, de todos estos vectores, yo los puedo fusionar en uno solo. ¿Cómo se va a llamar? Vector resultante. Que por lo general vamos a representarlo con la letra R. ¿Está bien? Con la letra R. Ahora, no te olvides, esto es importante. Matemáticamente, ¿está bien?, el vector resultante es igual a la suma geométrica de los vectores que están ahí, A, B, C. Es suma geométrica, no suma numérica, ¿está bien? No te olvides. Espero a todos estén entendiendo.
Sigamos. A ver, métodos para calcular el vector resultante. Veamos. Bueno, previamente, antes de los métodos, vamos a ver unos casos bien conocidos que seguramente ya recuerdo de los anteriores años, ¿no? Por tu experiencia. Veamos. A ver, si tenemos vectores colineales, ¿qué son los vectores colineales? Fácil, son los vectores que se encuentran en una misma línea. Ahí está. Si tenemos estos vectores A y B, cuyos tamaños son 7 y 3 centímetros, entonces, ¿qué característica ves en estos vectores colineales? Ajá, los vectores están apuntando hacia un mismo lado, ¿sí o no? Así es, como están apuntando hacia un mismo lado, entonces yo a ellos dos los puedo fusionar en uno solo, de esta manera. ¿Te das cuenta? Se forma un vector más grande. Entonces, pero el tamaño de este vector llamado vector resultante que está reemplazando estos dos vectores se va a calcular así. El vector resultante va a ser la suma. ¿Por qué? Porque los dos apuntan a su mismo lado. Ahí está, será 7 más 3, que nos da 10 centímetros. ¿Está bien? Veamos otro caso. ¿Qué tal si tenemos vectores colineales pero que apuntan en sentidos contrarios? Mira, apuntan en sentidos contrarios. El hacia abajo y el hacia arriba. ¿Cómo sería en este caso? En este caso calculamos el vector resultante. Entonces, ¿qué pasó? El vector resultante es más pequeño. Así es, va a ser más pequeño que ellos dos. ¿Por qué? Porque aquí, cuando apuntan en sentidos contrarios, se va a restar. Entonces, el tamaño de este vector resultante, date cuenta, este es el vector y este es el tamaño, simplemente va a ser la suma. Perdón, la diferencia. Va a ser la diferencia. Sería 7 menos 3 nos da 4. Entonces, para resumir, en los vectores colineales, si tengo dos vectores que apuntan hacia el mismo lado, el tamaño de este vector resultante es la suma. Si tengo dos vectores que apuntan en sentidos contrarios, el tamaño del vector resultante va a ser la diferencia. ¿Está bien? No te olvides. Bien, sigamos. A ver, si tenemos vectores paralelos, ¿qué son los vectores paralelos? Fácil. Son vectores que se encuentran en líneas paralelas, como puedes ver ahí. ¿No? Tenemos los vectores A, B y C, cuyos módulos son los que me indican ahí. A ver, en este caso, ¿cómo resolveríamos? A ver, profesor, ¿cómo calculamos el vector resultante? Fácil. Lo primero que tenemos que hacer es agrupar. ¿Qué vamos a agrupar? Vamos a agrupar los vectores que apuntan a su mismo lado. ¿Está bien? Claro, en este caso serían los vectores A y C. ¿Sí o no? Los agrupamos de la siguiente manera. Entonces, como están apuntando ellos dos hacia un mismo lado, por la propiedad que hemos visto del caso anterior, ellos dos se van a poder sumar, se van a sumar. Entonces tendríamos 6 más 4, nos da un vector más grande de 10 centímetros. Ah, pero no nos olvidemos que nos faltaba con un vector. Entonces ese vector aún queda. Ese vector aparecerá por acá. Ahí está, el vector B de 2 centímetros. Pero ojo, ¿qué te das cuenta? Te das cuenta que estos dos vectores que nos están quedando apuntan en sentidos contrarios, así es. Entonces, como apuntan en sentidos contrarios, ¿qué nos decía la propiedad? La propiedad nos dice que se van a restar. Muy bien. Entonces, nuestro vector resultante no va a tener un tamaño igual a la resta. Sería 10 menos 2 nos da 8 centímetros. ¿Qué tal? ¿Facilito, sí o no? Bien, una pequeña nota, chicos. No te olvides esto. Para calcular el módulo del vector resultante, o sea, para calcular el tamaño de él, del vector resultante, solo se pueden sumar o restar si son vectores paralelos o vectores colineales. Solo en esos dos casos. Para cualquier otro caso vamos a ver los métodos. ¿Ok? Bien, campeón. Sigamos. Ahora sí, métodos para calcular el vector resultante. Primer método que vamos a ver. Método del polígono. Este método es facilito, bien divertido. Solo hay que tener cuidado y siempre en física mucho ojo. Hay que observar bastante y analizar el problema. Vamos a ver. Dice, a ver, el método del polígono, chicos, realmente consiste simplemente en formar una secuencia. ¿Está bien? Ordenamos los vectorcitos de tal manera que queden uno detrás de otro, nada más. De esta manera, mira, si tenemos estos vectores A, B y C, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasladarlos de forma paralela, o sea, no lo podemos voltear, no podemos rotarlo de tal manera que ahora apunte hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha, a la izquierda. No, no podemos hacer eso. Lo que puedo es moverlo a un costado de forma paralela, nada más. Entonces, si ordenamos los vectores, a ver, nos va a quedar algo así.
Ya, te das cuenta, mira, acá trasladamos al vector A, ahí está, ahora el vector B, acá arribita, y luego el vector C seguidamente. Recuerda, la idea es formar esta secuencia de un vector a continuación de otro, así. Uno a continuación de otro. ¿Está bien? Así, puntita, luego en la colita, puntita, luego en la colita, siempre así. Cuando tienes esta secuencia de vectores, aquí sí se puede aplicar el método del polígono. ¿Qué me dice el método del polígono? Vamos a encontrar aquí al inicio de la secuencia y ubicamos el punto final de la secuencia. Entonces, para encontrar el vector resultante de esta secuencia, simplemente trazamos un vector que una el punto de inicio y el punto final. Ese vector se va a llamar vector resultante. ¿Está bien? El vector resultante de A, B y C. No te olvides, por favor, que el vector resultante, este vector rojito, reemplaza a los vectores A, B y C. Es como si este vector surgiera cuando se fusionan A, B y C. De tal manera que solamente al final nos va a quedar el vector rojo. Los vectorcitos A, B y C se van a desaparecer. ¿Está bien? No te olvides, es importantísimo. Bien. De esta manera, ¿te das cuenta? Mira, de todo eso aquí nos queda solo el vector rojito, o sea, nos queda el vector resultante de ellos. Bien, chicos, sigamos. A ver, importantísimo. No te olvides que matemáticamente, como hemos visto al inicio, el vector resultante es igual a la suma de los vectores que lo están componiendo, A, B y C, a la suma geométrica, ¿está bien? Perfecto, no te olvides, esto va a ser importante cuando nos pidan calcular, ¿no? El vector resultante, va a ser muy importantísimo, no te olvides. Bien, campeón, sigamos. A ver, propiedad del método del polígono. Ajá. ¿Qué tal, chicos? Si tenemos, mira acá, qué bonito, ya está ordenado. Tenemos una secuencia, mira, tenemos el vectorcito A. Luego, mira, seguidito el vector B, hay secuencia. Seguidito el vector C, seguido el vector D, seguido el vector E. Ajá, pero ¿qué pasó? Si yo inicié acá, fue mi punto de inicio para ver la secuencia. Seguí, y luego terminé en el mismo punto. ¿Qué es lo que ha pasado? El punto inicial y el punto final coinciden. Cuando ocurra esto, esto va a significar que el vector resultante de todos ellos va a ser igual a cero. Profesor, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que estos vectores se anulan. En cualquier ejercicio donde aparezca esto aquí, tú de forma práctica, si encuentras esta secuencia cerrada, porque el punto de inicio y el punto final coinciden, los puedes borrar. Si encuentras esto en un ejercicio, agarras y los borras, los anulas, ¿no? Y no pasa nada con el ejercicio. ¿Está bien? Más bien nos ayuda a simplificar el cálculo. Entonces, vamos a ver nuestro primer problemita. A ver, ¿qué nos dicen? Uno, dice calcular el módulo de la resultante de los vectores que se muestran en el gráfico. Bien, campeón. Acá tenemos estos vectorcitos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, mucho ojo, vamos a ver si hay una secuencia. Entonces, nos fijamos que si hay una secuencia, ¿sí o no? Mira, partimos de aquí, nuestro puntito inicial. Vemos por acá este vectorcito. Luego este otro vectorcito, seguido, mira, hay una secuencia. Luego este vectorcito que está acá. Luego este otro que está acá. Y terminamos, mira, en el mismo punto. En el mismo punto inicial. Entonces yo me doy cuenta que en el punto inicio de mi secuencia y el punto final coinciden. Si coinciden, recuerda, esto era una propiedad. ¿Qué va a pasar con los vectores? Los vectores se van a anular. Entonces, si estos vectores desaparecen, nos agarramos, los borramos, ¿cómo nos quedaría? Solo me quedarían, muy bien, los vectores que están aquí abajito, nada más, ellos dos. Acá están, muy bien. Entonces, si solamente nos quedan ellos dos, aplicamos la propiedad del método del polígono. ¿Qué nos dicen? Si tengo vectores que tienen una secuencia, van uno detrás de otro, mira, acá está, uno detrás de otro, aún hay una secuencia todavía acá. Entonces ubicamos el punto inicial y el punto final, y trazamos de inicio a final nuestro vector resultante. ¿Está bien? Ahí está, nuestro vector resultante. Y vamos a la pregunta, mira, ¿qué es lo que nos preguntaban? Dice, calcula el módulo, o sea, el tamaño del vector resultante de los vectores. Entonces nos damos cuenta que como nos queda solo esto al final,
El vector resultante, ¿qué tamaño tiene acá el ojo? Compara. ¿Qué tamaño nos dice el gráfico que mide todo esto? 4 centímetros, exacto. Entonces, si eso mide 4 centímetros, la flechita, que es el vector resultante, también va a medir 4 centímetros. Entonces podemos decir que nuestro vector resultante tiene un tamaño, mira, el módulo es 4 centímetros. Listo, campeón. Nada más. ¿Te das cuenta? Es bien práctico esta propiedad. Bien, sigamos. Ejercicio número 2. Dice, calcule el módulo de la resultante de los siguientes vectores. Muy bien, otra vez me piden el tamaño del vector resultante. Entonces, si tenemos estos vectores aquí dispuestos de esta manera, recuerda, ¿cuál es la técnica? Buscar secuencias. Muy bien. Entonces, si tenemos acá el gráfico más grande, vemos que hay secuencias, ¿sí o no? Este vector con este vector que están en la parte superior tienen una secuencia. Profesor, ¿por qué no puede seguir por aquí? No puede, porque miren, acá las flechitas chocan. No pueden chocar, tienen que estar así, uno detrás de otro. Entonces, vemos primero que hay secuencias, pero no es la única. Si me doy cuenta por acá, abajo, abajo, mira, 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 también hay otra secuencia. Entonces, yo me doy cuenta que esa es mi primera secuencia, ¿no? En la cual este fue mi punto inicial y este de acá mi punto final. Entonces, yo puedo trazar mi vector resultante. Ahí está, le llamamos vector resultante 1. ¿Por qué? Porque seguramente van a haber varios. Ese es el vector resultante, recuerda, de estos dos vectorcitos, ¿no? Que se van a fusionar para formar él. Entonces, sigamos. Vemos que hay otra secuencia abajo. Entonces, si hay otra secuencia, podemos trazar de igual manera nuestro vector resultante. Punto inicial de esta secuencia y el punto final. Muy bien. Recuerda, estos vectores que están aquí de verde, abajito, abajito, con los puntitos de verde, se van a fusionar para formar nuestro vector resultante número 2. ¿Está bien? De tal forma que nos quedarían solamente los vectores de rojo y verde. Mira, pero al ojo, mira, mira el dato en el gráfico. El tamaño de toda esta línea, ¿cuánto es? 5 centímetros. ¿Qué va a implicar eso? Implica que nuestros vectorcitos que ves acá de rojo y verde también miden 5 centímetros. Claro, ese es su tamaño. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Facilito. Entonces, en el gráfico de todo este gráfico solo nos va a quedar estos vectores. Y tú sabes que cada uno mide 5, ¿sí o no? Entonces, si cada uno mide 5, tú te das cuenta al ojo que estos vectores apuntan hacia un mismo lado. Y si apuntan hacia un mismo lado, su vector resultante, es su tamaño, simplemente va a ser la suma, ¿sí o no? Por la propiedad que vimos al inicio. ¿Te das cuenta? Muy bien, 5 más 5, 10. Listo, tigre, nada más. ¿Qué tal? ¿Se está entendiendo? Muy bien. Sigamos. A ver, tercer ejercicio, me piden. Mira, de las San Marquitos, facilito. En una figura A, B, C y D y F son iguales. Encuentre el vector resultante de los vectores mostrados. Muy bien, cuidado, acá, ojo, mucho cuidado. Ya no dice calcula el tamaño, el módulo del vector resultante. Simplemente así a secas te dice, encuentre el vector resultante. Me piden el vector. ¿Ya? Muy bien, vamos a calcular. Primero analizamos si hay secuencias. Vamos a ver. ¿Te das cuenta que si partimos de aquí, mira acá, D, luego sigue E, F, B, C, todos estos vectorcitos, mira, 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 forman una figura cerrada, una secuencia cerrada, donde el punto inicial aquí, el punto inicial y el punto final de toda la secuencia coinciden. Entonces, si pasa eso, que era una propiedad, ¿sí o no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los vectores se van a anular. Así es, los vectores se van a anular. Y si los vectores se anulan, solamente nos quedarían el único vector que está libre. ¿Quién es? El vector A. Es el único vectorcito que nos va a quedar. Por lo tanto, como es el único vector que queda, él va a ser nuestro vector resultante. ¿Está bien? Entonces, nuestro vector resultante es igual a A. ¿Está bien, campeón? Esto va a ser importantísimo. Bien, sigamos. A ver, 4 me dicen. En el gráfico se muestra un hexágono regular, que significa que todos sus lados son iguales, según el gráfico del lado A, ¿no? Hay el módulo de la resultante de los vectores mostrados. Ahora sí me piden el módulo, ojo, ahora sí dice módulo del vector resultante. Bien, hay que analizar. Entonces, vamos a la solución. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Fácil, ¿no?
Entonces, lo que yo puedo hacer así, a la vista, es trasladar uno de los vectores para formar secuencias. Mira, yo veo que él con él, profesor, no hay secuencia porque las puntitas chocan, no se puede. Pero el vector C con el vector D sí hay una secuencia. Esto me va a ayudar. Muy bien, pero el vector B no tiene secuencia. Entonces, para formar una secuencia voy a trasladar este vectorcito que está en el lado del hexágono, lo voy a trasladar hacia el otro lado paralelo a él. Ajá, al que está al frente, muy bien, el que está al frente. Si lo traslado ahí, vamos a ver cómo nos va quedando. A ver, ahí está. Y si lo trasladamos, nos quedaría así. Ahí está. Entonces yo me fijo al ojo, profesor, si tras este vector acá, mira, mira, un vectorcito acá y sigue el vector B. Hay una secuencia. Si hay una secuencia donde acá es el punto inicial y acá el punto final, trazamos nuestro vector resultante. Muy bien, ajá, que va a reemplazar a ellos dos, a A y a B. Ahora, pero me doy cuenta que acá abajo también, mira, C y luego D es otra secuencia. Entonces trazamos del inicio hasta el punto final de la secuencia, nuestro vector resultante será ya el número 2. Perfecto. Recuerda, ¿no?, que estos dos vectores C y D se han fusionado para crear el vector R2. Entonces ellos van a desaparecer. De tal manera que solo en el gráfico nos va a quedar los vectores R1 y R2. Muy bien, como ves ahí. Recuerda, ¿no?, un hexágono siempre sus lados que se están mirando, los que están al frente son siempre paralelos. Muy bien. Entonces, si los dos son paralelos y apuntan hacia un mismo lado, entonces, ¿qué va a pasar? Dos vectores que apuntan hacia un mismo lado se suman, así es, el tamaño se va a sumar. Entonces, vamos a decir que el vector resultante final va a ser la suma de sus tamaños. Pero recuerda, ¿cuánto valía cada tamañito de ellos? O sea, cada cara valía A, muy bien, valía A. Y acá también me lo dicen, ¿no? El lado vale A. Si cada uno vale A, sumamos. A más A nos da 2A. Listo, tigre. ¿Qué tal? Facilito, ¿sí o no? A ver, sigamos. Me dicen, a partir del siguiente grupo de vectores calcula el módulo, estas barritas se llaman módulo, ¿recuerdas? Módulo, ¿no?, de un tercio del vector A menos vector B menos 2 veces C más D. Perfecto. Y nos dan este gráfico. Mira, de este gráfico muy bien me dan las flechitas, me dan sus tamaños, me dicen que él es el vector A, él es el B, él es C, él es D. Ah, dato, él es menos D. Profesor, menos D. Sí, hay un detalle acá. Entonces, para no tener problemas, lo que vamos a hacer es transformar. Si él es el vector menos D que apunta a la derecha, para borrar este signo de aquí lo vamos a transformar así. Mira, si la flecha apunta a la derecha, el signo hace que esta flechita cambie de sentido y ahora apuntaría hacia la izquierda. Pero su tamaño, no te olvides, su tamaño se mantiene. Ahora sí, él es el vector D. Ahora, profesor, ¿cómo se resuelve todo esto aquí? Facilito, este problema es bien fácil. A ver, lo único que vamos a hacer es considerar signos. Vamos a considerar signos. ¿Está bien? Podemos decir, que es lo más práctico, que todas las flechitas que apuntan hacia la derecha sean positivas. ¿Está bien? Y todas las que apuntan hacia la izquierda sean negativas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Si reemplazamos acá, ¿cómo nos estaría quedando? A ver, si reemplazamos, nos quedaría de la siguiente manera. Mira, nos pedían esto acá, un tercio de A. Ah, pero ojo, A apunta hacia la derecha, positivo, y su tamaño es 12. Sería más 12. Luego sigue menos el vector B. Tenemos menos, ¿y dónde está el vector B? Acá está el vector B. Sería hacia la derecha, sería más, y su tamaño 3, más 3. Luego menos 2 veces el vector C, ahí está, menos 2 por, a ver, el vector C, ¿dónde está? C. C apunta hacia la izquierda y su tamaño es 4, entonces sería menos 2 veces el vector C, que es menos 4. Más, finalmente, el vector D. Ajá, ya ves, esto nos va a ayudar bastante. El vector D apunta hacia la izquierda y su tamaño es 2, sería menos 2. Listo, entonces solo pasamos a resolver. A ver, él es 12, más 12 es 12, ¿no? 12 entre 3, 4, más por menos, menos, recuerda, producto de signos diferentes, sale siempre menos, menos 3, menos por menos, siempre signos iguales sale positivo, más 2 por 4, 8 y menos 2, ahí está. Ahora simplemente sumamos todos ellos, operamos y mira lo que nos queda. Así de fácil. No, toda la suma que nos ven aquí de este valor absoluto nos sale 7. Esta sería nuestra respuesta. Nada más, ¿te das cuenta? Solo hay que tener cuidado en este problemita de considerar los signos.
Y si por ahí nos dan un vector que sea negativo, lo transformamos, nada más, lo volteamos. ¿Está bien? Recuerda, el tamaño siempre se mantiene igual. Listo, campeones. Espero todo esté claro. Veamos lo siguiente. A ver, problemita número 6. Determina el vector resultante. Ajá, cuidado, acá no me piden módulo, acá me piden vector resultante. Bien, la técnica es la misma. Vamos a tratar de buscar secuencias. Secuencias. Ajá. Entonces yo me doy cuenta, hacia el ojo, que los vectores A, B y C y D son consecutivos. Mira, los vectores A, B, C y D son consecutivos. Ahora, ¿esto me sirve para qué? Para poder anularlos, porque es la propiedad. Si son consecutivos y el punto de origen inicial coincide con el punto final, entonces los vectores A, B, C y D se pueden anular. Y los borramos del gráfico. Mira, ¿cómo nos quedaría nada más? Nos queda F, G y E. Ahí está. Solo nos quedan ellos tres. Entonces, nos podemos analizar. Bien, seguimos buscando secuencias. Recuerda, es el método del polígono. Entonces me doy cuenta que E seguido F forman una secuencia, ¿no? G no puede ser porque chocan acá, las flechitas chocan. Y eso no puede pasar. E y F forman una secuencia. Entonces, para E y para F yo puedo trazar mi vector resultante. ¿Está bien? Si trazo mi vector resultante, mira, oh casualidad, coincide con el vector G. Coincide con el vector G. ¿Esto qué quiere decir? Si dos vectores tienen el mismo tamaño y apuntan hacia el mismo lado, eso significa que son vectores iguales. Claro. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que el vector R1 y G son iguales. Nuestra resultante de primera, ¿no? Entonces, veamos lo que nos queda. Nos está quedando de todo este gráfico simplemente estas dos flechitas, ¿no? La de negro, G, y la flechita de rojo. ¿Por qué? Recuerda que los vectores E y F se han fusionado para formar nuestro vector resultante R1. ¿Está bien? Bien, campeones, sigamos. Ojo, que nos piden calcular el vector resultante. Entonces, si nos piden calcular el vector resultante, siempre el vector resultante es lo que nos queda al final. Si los dos vectores son iguales y él es G y él también es G, entonces el vector resultante va a ser la suma, porque los dos vectores apuntan hacia el mismo lado. Entonces sería la suma. Sería G más R1, pero R1 vale G, sería G más G, me da 2G. Claro, pero 2G vector. Vector. El vector resultante es otro vector. ¿Está bien? Listo. Bien, campeones y campeonas. Espero todo esté claro, se está entendiendo. ¿Está bien? Sigamos, vamos a ver. Vamos a ver el segundo método. ¿Sí? El método del paralelogramo. Bien. ¿Y el método del paralelogramo en qué consiste? Fácil. Mira, digamos que tenemos dos vectores. Los vectores A y B. Ahora, dato importante para poder aplicar el método. Para poder aplicar el método de los vectores A y B, estos dos, solamente dos vectores, tiene que coincidir sus orígenes. Si no coincide, no se puede aplicar el método. ¿Está bien? Entonces, si los dos vectores coinciden, sus orígenes, ¿no? Es como formar un pequeño Pac-Man, formando un ángulo, sea cual sea el ángulo, en este caso le he puesto catita, ¿no? Los vectores A y B. Entonces, para calcular su vector resultante de ellos dos de esta forma, simplemente tengo que trazar paralelas. Trazamos, mira, la paralela a este vector A, una línea paralela, o sea, es como trazar el vector A igualito, ¿no? De forma imaginaria. Luego trazamos el vector B igualito, igualito en la parte superior acá. Trazamos el vector B. Muy bien, y nos damos cuenta de la intersección. Ajá, nos damos cuenta de la intersección. Entonces, ese es el primer paso. Luego, para encontrar el vector resultante, simplemente desde aquí, desde el origen de los dos, trazamos un vector hasta la intersección. Ese vector se va a llamar vector resultante. ¿Está bien? Bien. Ahora, profesor, chévere, ese es el vector, pero ¿cómo calculamos el valor de ese vector? ¿Cómo calculo su tamaño, profesor? Fácil, para esto se aplica una fórmula general. Ojo, no te vayas a asustar, ¿no? Esa fórmula general es un poquito larga. Ahí está, te la presento. Simplemente su tamaño es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados
de los otros dos vectores de sus tamaños, más el doble del producto de A por B por el coseno del ángulo que estén formando. Ahí está, es la fórmula general. Pero tranquilo, en muy pocas veces se aplica la fórmula general. Está bien, pero es importante conocerla. A ver, otro datazo, un dato. Si los vectores A y B son iguales en tamaño, entonces el vector resultante va a ser bisectriz de este ángulo θ. ¿Eso qué significa? Significa que los ángulos que se van a formar aquí van a ser iguales, ¿no? Sería la mitad, θ medios, θ medios. Ahora sí, continuemos. A ver, chicos, como te decía, ¿no? No siempre se va a aplicar la fórmula general, más bien vamos a los casos particulares. El primer caso particular dice, si el ángulo que se forma entre los dos vectores A y B es 90 grados, es decir, los vectores son perpendiculares, su vector resultante que va a surgir cuando tracen las paralelas, ¿no? De A y luego la paralela a B, así, y unos los puntos de origen y la intersección, este vector de aquí, su tamaño se va a calcular, no es muy parecido a Pitágoras, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los tamaños del A al cuadrado más B al cuadrado. Es como aplicar Pitágoras, nada más. Ojo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si los vectores A y B tienen el mismo tamaño? Digamos que A y B tengan tamaño X. Nos va a quedar así, ¿no? Este vectorcito tiene tamaño X, el también X. Profe, ¿y su vector resultante qué tamaño tendrá? Facilito, su vector resultante va a ser X, mira, el mismo que ellos, el mismo tamaño de ellos, pero multiplicado por la raíz de 2. Esa va a ser la propiedad. Ojo, vamos aprendiendo ya dos casos. Veamos el siguiente. Pero ¿qué sucede si el ángulo formado ahí es 60 grados? Si el ángulo que se forma entre ellos es 60 grados y también los vectores son iguales, mira, son iguales en tamaño, X y X. Entonces, el tamaño del vector resultante va a ser simplemente X multiplicado por la raíz de 3. ¿Está bien? No te olvides, esas propiedades son importantes, hay que recordarlas. Muy bien. Sigamos. A ver, penúltimo caso, dice, si alfa es igual a 120 grados, es decir, el angulito que se forma aquí es 120 grados, y los vectores también son iguales en tamaño, el tamaño del vector resultante que va a surgir entre ellos, que los va a reemplazar, va a ser igual a X, es decir, va a tener el mismo tamaño que los dos vectores que lo han originado. Nada más, así de fácil. ¿Está bien? Bien, campeones, sigamos viendo la última propiedad. A ver, vamos, vector diferencia. El vector diferencia, facilito, se encuentra simplemente, digamos, si tengo los vectores A y B, simplemente uniendo desde B hasta el vector inicial A. Recuerda, desde B hasta A, desde el segundo hacia el primero. Entonces, el vector diferencia se llama diferencia ¿por qué? Porque si te das cuenta, acá hay una secuencia B y D. ¿Qué significa? Que B más D, desde el punto de inicio hasta el punto final, trazamos nuestro vector resultante. Mira, casualidad es el vector A. Significa que B más D es igual a A. Pero si B pasa a restar, nos quedaría así, que D es igual a A menos D. A menos B. Entonces, ¿cómo calculamos el tamaño de este vector diferencia? De este vector, que es prácticamente la diagonal, ¿no? Entonces va a ser muy parecido a la fórmula general, pero el signo que va acá en medio, al final, el signo que al final es negativo nada más, tiene la misma forma. ¿Está bien? Bien, campeones. Bien, sigamos con algunos casos adicionales. A ver, hablemos de resultante máxima y resultante mínima. ¿Está bien? Si dos vectores de forma colineal, ahí están los vectores A y B, apuntan hacia un mismo lado, si los dos apuntan hacia un mismo lado, el vector resultante va a ser máximo. ¿Está bien? Y su tamaño del vector resultante máximo va a ser igual a la suma A más B. Así nada más, fácil, ¿eh? Y si los vectores A y B apuntan, mira, en sentidos contrarios, o sea, de esta forma o de otra, la idea es que sean contrarios, se apuntan en sentidos contrarios, la resultante va a ser mínima y su tamaño o su valor va a ser la diferencia. Ojo, siempre no te olvides restar el mayor menos el menor. ¿Está bien?
Es esta propiedad. Bien, campeones, espero se haya entendido. Vamos a ver algunos ejercicios para poder aplicarlos. Bien, ejemplito número 7. Dice, calcula el módulo de la resultante de los siguientes vectores. Ajá. Mira, nos dan 3 vectores, tranquilo, no te asustes, facilito, hacemos por partes. A ver, veamos, a ver, primero analizamos. Tengo este vector 4 raíz de 3, por acá otro vector 4 raíz de 3 y otro vector 5. Y los ángulos son 60 y 60. Mira, eso me hace recordar a la propiedad que hemos visto antes. Si dos vectores son iguales en tamaño y forman 60 grados, hay una propiedad que podemos aplicar, ¿sí o no? Entonces, si te das cuenta que pasa algo así, que se puede aplicar una propiedad, pues comienzas de ahí. Entonces, comencemos. Solución. Veamos, aquí tengo el gráfico, vamos a analizar. Trazamos las paralelas de él y de él. Y ese es el punto de intersección. Y luego trazamos nuestro vector resultante, R1, pero cuidado, ese R1 fue originado por los vectores 4 raíz de 3 y 4 raíz de 3. Ellos dos se van a fusionar y van a desaparecer para formar R1, el vectorcito de rojo. Ahora, pero como los vectores son iguales en tamaño, ese vector resultante R1 va a ser bisectriz, claro, no te olvides. Si el ángulo es 60, lo parte por la mitad, nos queda 30 y 30. Ahora, veamos cómo nos va quedando todo esto que es aquí. Nos queda así, tengo el vector rojo y también, no te olvides, aún nos queda el vector de 5 unidades, ¿no? Tamaño 5, no se ha usado todavía. Ya, ahí está. Pero vamos a ver, la pregunta es, profe, ¿qué ángulos se forman entre ellos? Veamos. Entre el vector de rojo y el vector 5, ¿qué ángulos se forman? Mira, acá tienes 60 y acá tienes 30. 60 más 30 es 90. Perfecto. Muy bien. ¿Y recuerdas la propiedad? Hay una propiedad. Si tienes dos vectores que forman 90 grados, se podía aplicar una propiedad, ¿sí o no? Ya, pero primero hay que conocer cuánto vale R1. Si aplicamos la propiedad para R1, para conocer su tamaño, nos decía, el tamaño de R1 va a ser igual al valor del vector 4 raíz de 3, en este caso, multiplicado por la raíz de 3. ¿Está bien? Ojo, no es que esté multiplicando dos veces la raíz de 3, solo que en este caso el tamaño de este vector era 4 raíz de 3, ¿no? De los vectores. Y siempre se le multiplica después del tamaño por la raíz de 3. Esto nos daría raíz de 3 por raíz de 3, se cancela la raíz, solo nos queda un 3. 4 por 3, 12. Bien, y finalmente, para concluir, aplicamos la formulita, ¿no? Entonces nos queda esta formulita, al cuadrado más b al cuadrado. A es R1, digamos, vale 12, al cuadrado, y b sería 5 al cuadrado. 12 al cuadrado, 5 al cuadrado, nos sale 13, nada más, 13 unidades. Bien, tigres, ese sería nuestro módulo del vector resultante final, o sea, al final de todo. Bien, campeones. Bien. A ver, espero se haya entendido, tranquilos, lo pueden repasar con paciencia, despacio, aplicando las propiedades. ¿Está bien? Bien, sigamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 8 dice, si dos vectores tienen una resultante mínima que vale 4 y una resultante máxima que vale 16, ¿cuál será la resultante de estos dos vectores? O sea, conociéndolos ya, de estos dos vectores cuando formen un ángulo de 60 grados. Ajá. Bien, entonces vamos por partes primero, ¿no? Entonces, primero vamos a entender y resolver lo que es la resultante máxima y la resultante mínima. A ver, en orden, me dicen que la mínima vale 4, pero tú recuerdas que la mínima se encontraba restando, ajá. Y la máxima sumando. Entonces, simplemente ponemos los datos que nos dan. Ahí está. Ahí está la mínima. Sean, claro, los vectores que nos hablan, esos dos vectores A y B. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Es una ecuación lineal, ¿sí o no? Son dos ecuaciones, simplemente pasamos a sumar. Si sumamos hacia abajo, sería A más A, 2A, menos B más B, se anulan. 4 más 16, 20. Si sacamos mitad, el valor de A es 10, pero mira acá, A más B sumaban 16. ¿Cuánto será el valor de B si él vale 10? ¿Cuánto? Claro, sería 6, exacto. Muy bien, mira, ya tenemos ahora sí los valores de los vectores A y B. Bien, ahora sí, veamos. Ahora, cuando formen los 60 grados, ¿cómo será? Claro, los tendremos así, mira, ahí está A y B.
ahí están sus valores y formen 60 grados. Ese sería su vector resultante. La pregunta es, ¿no? Es lo que nos preguntan, ¿qué tamaño tiene ese vector resultante? Entonces nos damos cuenta que no se puede aplicar la propiedad. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede aplicar? Porque no son iguales. No son iguales, entonces no se puede aplicar. Pero sí recordemos que existe una fórmula general que nos va a ayudar a resolver este problemita. La fórmula general, ¿cuál era? ¿Recuerdas? Claro, esa ahí, bien bonita, ¿no? Entonces, ojo, donde A vale 10 y B vale 6, el ángulo es 60. Entonces simplemente reemplacemos. ¿Cómo nos quedaría? A ver, sería 10 al cuadrado más 6 al cuadrado, claro, más dos veces A por B, 10 por 6 por el coseno de 60. ¿Recuerdas cuánto era el coseno de 60? Ahí te dejo porque vayas pensando, campeón. Entonces tiene 100 más 36 me da 136 y 2 por 60 me da 120. Ajá, coseno de 60, ¿cuánto era? Un medio por un medio. Entonces la mitad de 120 es 60 y si sumamos nos da 196. ¿Y su raíz cuadrada cuánto es? Exacto. Su raíz cuadrada sería 14, ¿no? Muy bien. Entonces nos sale 14. Siguiente ejercicio. 9. Calcula el módulo de la resultante de los vectores que se muestran. Ahí está A y B. Y te dan los tamaños. Mira, el módulo del vector A es 5 y el módulo de B vale 3. Entonces, ¿cómo se resolverá este problemita? A ver. Para resolver este problemita hay que usar un poquito de imaginación. Entonces, aquí no se puede aplicar el método del paralelogramo. ¿Por qué? Porque los vectores están separados, están alejados. Mira, están lejos. Profesor, tampoco apuntan hacia el mismo lado, tampoco hay secuencia. ¿Cómo se resuelve? Fácil. Lo que vamos a hacer es usar un poquito la imaginación. Entonces, lo que podemos hacer es trasladar uno de los vectores. Digamos, si yo traslado el vector B, o sea, lo traslado así de forma paralela, no girándolo, igualito, tal y como está, con su ángulo, lo traslado de tal manera que los pego sus orígenes. El origen de cada uno los pego, los junto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos de esta forma. Mira, hago esto y los junto. Ahí está. Tengo el vector A y el vector B. Pero no te olvides, debajo del vector B había un ángulo. ¿Cuál era? Exacto, 12. Por lo tanto, mira, si todo es 72 menos 12, ¿cuánto me da para conocer el vector, el angulito de acá arriba? Claro, 60. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos queda el vector A, mira, 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 el vector B, que forma un ángulo de 60 grados. Ahí está. Mira, facilito. Y otra vez, forma 60 grados, pero los vectores son de tamaños diferentes. Aplicamos la fórmula general. Simplemente vamos a reemplazar, reemplacemos. Nos queda A al cuadrado, ¿cuánto vale? A vale 5. B vale 3, 3 al cuadrado, más 2 veces por 5 por 3 por el coseno de 60, que es un medio, que ya aprendimos, ¿ah? Entonces sumamos acá, nos quedan 25 más 9, 34, más 30 por un medio. Sumamos y nos sale 49. Su raíz cuadrada, 7. Muy bien, campeón. Bien, te das cuenta, los problemas están facilitos. Solo hay que analizar, ver con paciencia cómo se van a resolver. A ver, sigamos. Problemita número 10. Dice, calcula el módulo de la resultante de los siguientes vectores. Ojo, mucho ojo acá. Me piden el módulo de la resultante. Entonces, ¿cómo se va a resolver? Fácil. Entonces, analicemos. A ver. Tengo estos vectores, son 3. Él vale 4 raíz de 3. Él vale 4 raíz de 3 más 3. Y el otro vale 3. Si yo analizo, estos vectores apuntan en sentidos contrarios. Entonces, como apuntan en sentidos contrarios, se van a restar. Y si los restamos, ¿cómo sería? 4 raíz de 3 más 3 menos 3. ¿Cuánto nos queda? Se van a restar, nos estaría quedando simplemente el vector de 4 raíz de 3. Solamente él. ¿Está bien? Y obviamente no vamos a usarle acá y también nos queda él. Tenemos dos vectorcitos que valen 4 raíz de 3 y forman 60 grados. Ahora sí, si los vectores son iguales, mira, y forman 60 grados, aplicamos la propiedad sí o no para conocer el tamaño de su vector resultante. Sería así. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Entonces, el vector resultante, si él es x y él es x, su tamaño será x por raíz de 3. Así es. ¿Aquí cuánto vale x? A ver, campeón.
¿Cuánto? Vale 4 raíz de 3. A todo eso hay que multiplicarle por la raíz de 3. Nos quedaría de la siguiente forma. Ahí está, muy bien, por la raíz de 3. Y nos sale 12. Listo. ¿Qué tal? ¿Está fácil, sí o no? Venga, sigamos. A ver, un problemita más. Uno bonito. Me dice, en la figura, M es el punto medio del vector A. Ajá, todo este vector, M es el punto medio. Dice, obtener el vector D en función de los vectores B y C. O sea, nos piden el vector D, pero en función de B y C. Bien, 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 bien. Como M es punto medio, de todo este vector A lo podemos dividir, ¿no?, en la mitad. Podemos obtener acá vector A medios y vector A medios. Ya, pero eso lo haremos más adelante. A ver, vamos a ver cómo resolver. Entonces, cuando nos piden un vector en función de otro vector, lo que vamos a hacer siempre es obtener ecuaciones, obtener secuencias para aplicar el método del polígono. Mira, entonces, si nosotros buscamos secuencias para aplicar el método del polígono, que es este que vemos ahí, por ejemplo, si tengo tres vectores, ahí está, A, B y C en secuencia, ya sabes, no traces del inicio hasta el final su vector resultante y matemáticamente es A más B más C, los vectores que lo han formado. Entonces, veamos, si vemos así al ojo, los vectores, por ejemplo, todo este vector A y el vector B están en secuencia. Y su vector resultante, mira, desde el punto A que inicia hasta que termina aquí, el vector resultante sería, mira, mira, coincide con el vector C. Él sería su vector resultante. Entonces tenemos que A más C resulta el vector C. Otra vez, el vector A más el vector B resulta el vector C. Es la primera secuencia. Seguimos. Si despejamos el vector A, él pasaría a restar. A es igual a C menos B. Nuestra primera ecuación. A ver, encontremos otra. Ahí está, justo lo que te decía. El vector A originalmente lo hemos dividido en dos partes, ¿no? Porque el punto M es el punto medio. Muy bien, a ver, si tenemos así, ahora podemos encontrar otra secuencia. El vector aquí, a medios, este que está acá, más B, mira, mira, más B por la secuencia, es igual al vector, mira, punto inicial, punto final, al vector D. ¿Está bien? Es igual al vector D, su vector resultante. Entonces, siendo así, tenemos ya dos ecuaciones y como me piden el vector D en función de B y C, mira, uy, fallamos acá. Si acá fuera C, ya tendríamos la respuesta. Pero mira, qué curioso, el vector A está acá arriba y acá arriba dice que A es igual a C menos B. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2, nada más. En vez de A vamos a poner C menos B. Entonces tendríamos esto de aquí. En vez de A, C menos B, más el vector B que está aquí, igual a D. Ahora simplemente resolvemos esto, dividimos entre 2 a cada uno. Ahora tenemos B medios menos B medios más B, lo resolvemos, nos quedaría simplemente B medios. Si lo juntamos, nos queda C más B sobre 2. Esta suma, semisuma de vectores, va a ser igual al vector D. Listo, es la respuesta a nuestro problemita, campeones. Entonces, como hemos visto, chicos, es importante observar bien el ejercicio para saber qué propiedades usar. ¿Está bien? Espero todo haya quedado claro. Cuídense, ha sido un gusto. ¿Está bien? Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Bye.